buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy les habla el doctor Mauricio Vargas, director de la Escuela de Salud Pública, y estamos tratando de construir democracia en términos de compartir en este momento con los candidatos a la presidencia de la República en el marco de nuestro programa de radio. Ya estuvo don Antonio Álvarez hace 15 días y hoy tengo el placer de tener a don Juan Diego Castro aquí con nosotros, que viene bien acompañado. Él me pidió la oportunidad de traer a algunos colegas que están vinculados al tema de la salud en este país, y lógicamente en este marco de construcción de democracia nos parece que es totalmente pertinente. Bienvenido don Juan Diego, primero, antes de empezar, y le agradezco realmente la oportunidad que me da de tenerlo aquí. Mauricio, muchas gracias. Recuerdo momentos inolvidables de nuestra primera fase de juventud, compañeros de colegio, y muchas gracias también por invitarme y por permitirme que mis compañeros del Movimiento de Reconstrucción Nacional, el doctor Julio Pacheco Pizarro y el doctor Michael Vargas Sanabria, actual candidato a la segunda vicepresidencia del PIN, estén con nosotros. Para mí es un honor, estoy a sus órdenes y me encantó su consigna: construyamos democracia. Nosotros queremos reconstruir Costa Rica. Perfecto. Tal vez en ese mismo marco, ¿verdad? Porque, bueno, Juan Diego Castro ha asumido, por lo menos así lo percibimos los ciudadanos, la bandera contra la corrupción en este país. Pero bueno, creo que tenemos que entender que eso es muy importante, pero no es únicamente lo que se requiere para poder dirigir correctamente a Costa Rica. Ahora, antes de empezar el programa, me decía Juan Diego que hay temas que para él son cruciales de abordar en una eventual presidencia del PIN y de él en específico, que era el tema salud, el tema seguridad y el tema educación. Y creo que aquí vamos a tratar, y esa es la aspiración, tratar el tema salud. El tema salud es mucho más amplio que el tema caja del Seguro Social, claro. Es mucho más amplio que el ministerio, es mucho más amplio que acueductos. Es un tema que finalmente es como el gran colchón para generar bienestar, ¿verdad? Es un concepto mucho que no se limita, digamos, a la atención de la enfermedad, como muchos han creído. Y finalmente, si la gente está sana, se produce más, ¿verdad? O sea, todos los sistemas de seguridad social en el mundo nacieron vinculados a proteger la mano de obra, ¿verdad? Y eso nos dice algo en ese sentido. Entonces, por eso es que yo creo que, por lo menos por lo que me decía Juan Diego al inicio, nos parece que este es un tema crucial para el desarrollo de este país. Vamos a empezar con el tema probablemente más actual, y que probablemente ahí nos quedemos un poquito, más que con los otros temas, al margen de que si no terminamos, a lo mejor después me acepto su invitación. Será un gusto, con todo gusto. Hablemos de la caja, Juan Diego. ¿Qué piensa Juan Diego Castro sobre nuestro sistema de seguridad social? ¿El país escogió correctamente? ¿Ese es el camino correcto, un sistema de seguridad social como el que nosotros tenemos? ¿O tenemos que hacer algo? ¿Tenemos que cambiar o tenemos que seguir? ¿Tenemos que fortalecerlo? ¿Qué piensa Juan Diego Castro? Fue una ráfaga de preguntas, doctor, pero le voy a contestar con todo cariño. A mí me duele profundamente cómo el sueño de nuestros fundadores de la Costa Rica del siglo pasado, el doctor Calderón Guardia y don Pepe Figueres, para hablar de los políticos, pero los médicos que hubo construyendo la seguridad social, la ilusión que tenían y lo maravilloso que ha sido el sistema. Cuando yo veo lo que acaece en los Estados Unidos, esa millonada de personas que no tienen cómo ser atendidos en un hospital, para citar solo un ejemplo internacional. Yo soy cajista,
Yo creo que el Seguro Social debe fortalecerse, debe limpiarse, debe reorganizarse y debe convertirse en una gran empresa de la seguridad social participando en el mercado mundial de la salud. ¿Pero cómo? Bueno, curiosamente, don Mauricio, dentro de un mes cumplo 5 años que fue detectado mi amigo el carcinoma epidermoide. Y tuve la suerte de aprender tanto, de saber lo mal que estaba la seguridad social, de darme cuenta que un corrupto, porque eso está muy interrelacionado, un corrupto certificado a cargo de el servicio de radioterapia del Hospital México, corrupto de 7 suelas, hizo mal todos los contratos administrativos para no darle mantenimiento al acelerador lineal. De modo que durante 6 años el jefe de radioterapia del Hospital México laboraba para Radioterapia Irazú, y Radioterapia Irazú le cobró a la caja $15 millones, con equipos viejos y malos. Si pudiéramos hacer una estadística de cuánta gente se murió por lo que ahí pasó, yo creo que la torta aquella de solera y la bomba de cobalto es insignificante. Pero ¿dónde está el problema? Es que cuando yo me doy cuenta que tengo mi carcinoma y pongo mi ejemplo para ver cómo se relaciona la salud y la corrupción y la caja, porque me tocó vivirlo, caí en manos de un médico que no sabe absolutamente nada de humanismo y que no sabe nada de ética. Ese patán me puso la cámara en la boca y me dice: vea, Lick, eso que está ahí es un cangrejo. El trato que este señor me dio en el quirófano fue absolutamente frankensteiniano. Caí en el CIMA, para desgracia mía y para dicha mía, porque eso me salvó la vida. Él dice en el quirófano, cuando su colega le pregunta: doctor, ¿no le va a hacer la biopsia congelada al paciente? Dice: no, de por si este carajo se va a morir de eso, con eso lo rajamos otras veces y nos ganamos otros $. Yo lo llevé al colegio de médicos y el tribunal de honor me dijo: ¿qué quiere usted para acabar este asunto? Y le digo: ni un 5. Yo lo que quiero es que este doctor otorrinolaringólogo me diga delante del tribunal: don Juan Diego, discúlpeme por no haberlo tratado como un ser humano. Eso es todo lo que quería, y por supuesto que me devuelva los honorarios que le pagué. Entonces resulta que cuando yo me doy cuenta de que debo hacerme un tratamiento de radioterapia, pregunto y me dicen: si se lo hace aquí, ¿va a quedar comiendo por un PEC o va a quedar con una cánula respirando el resto de la vida? Porque se ocupa, son cosas que uno no olvida, un acelerador lineal de frecuencia modulada. Afortunadamente tenía un lote, una casa, un préstamo y unos ahorros, y me fui para Houston. Me doy cuenta que un acelerador lineal costaba $1 millón, y la caja, para que este sinvergüenza se ganara, el jefe de radioterapia de la caja, entre $300 y $400,000 al año que le pagaba Radioterapia Irazú, no compró ninguno y no los compuso. Dichosamente para nuestro pueblo, yo me voy para los Estados Unidos en diciembre, vuelvo en febrero del 2013 y en agosto se inaugura el nuevo servicio con los aceleradores lineales nuevos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Estaría yo aquí o no? ¿Cuál fue el trato que me dieron? Yo soy asegurado desde 1972 y resulta que no tuve derecho a que me dieran el trato que se le debería dar a un paciente que pagó todos sus seguros. ¿Qué demuestra mi caso? Algo que también es uno de los disparadores para que yo me haya decidido participar en la construcción de este movimiento. La caja está podrida. Yo no nombraría una junta directiva en la caja, yo le intervendría directamente y la partiría en 3. Ni hablar del IBM. Yo tengo documentos y datos de cómo las altas autoridades del IBM prácticamente lo defraudaron, hicieron barbaridades, alteraron los números.
¿Qué haría yo con el IBM, don Mauricio? Pero tal vez, Juan Diego, sí, perdón, que te interrumpa. No, para nada. O sea, como porque nos vamos a meter en el tema de pensiones. Lo que usted quiere, usted pero es el que hablemos manda. Primero de esta preocupación. O sea, hay una experiencia personal de Juan Diego Castro que finalmente le evidencia que hay problemas en nuestro seguro social. Muy profundo. O sea, a ver, en el tema de servicios de salud, propiamente, ¿qué hacemos para que esto cambie? Esta experiencia que tuvo Juan Diego Castro y que, bueno, yo creo que todos sabemos que son las experiencias de mucha gente también, pero ¿qué hacemos? De eso grave como es enfrentarse con un amiguillo tan malcriado como el carcinoma del tamaño de un frijol, a una operación de una hernia, a una operación de una rodilla. Yo me pregunto, ¿por qué razón, si tenemos una infraestructura muy costosa, si tenemos quirófanos, si tenemos equipos, por qué no se hacen más turnos? Y me toca llegar también a otro hecho que yo veo que es de corrupción, y es la forma en que se están dirigiendo las especialidades médicas. ¿Por qué la Caja abre 15 plazas para una especialidad? No mencionemos ninguna. Y los académicos que escogen en el CINDEIS quiénes van a entrar a esa especialidad, solo dicen hay 5. Entonces nos vamos a ir a un caso muy específico, los anestesiólogos. No se puede operar porque no hay anestesiólogos. Las guardias de los médicos, todos los médicos que tenemos. ¿Cuál es el plan de emergencia de la Caja y la Facultad de Medicina de la UCR para decir, señores, vamos a tener un plan estratégico para resolver esto? ¿Vamos a abrir las especialidades? ¿O será que como estas argollas de especialistas, como muchas de las que hay, no quieren que hayan más profesionales en esos ámbitos del saber médico porque el negocio se les cae? O sea, no nos vamos a engañar, don Mauricio, usted lo tocó acertadísimamente. La corrupción no es el problema, pero es exactamente el lastre que tiene todo el sistema estatal, incluido el Seguro Social, que no lo deja caminar. ¿Cuáles son las pegas? ¿Cuáles son las presas? ¿Por qué la Caja es incapaz de administrar los CEBAIS? Pero tal vez en ese mismo marco, Juan Diego, a ver, tocaba ahora usted un tema que me parece que es muy interesante, ¿verdad? Es el tema de conducción institucional. Finalmente, el Poder Ejecutivo tiene un ingeniero. La Caja es la institución más autónoma. Yo estoy hablando con un abogado. Es otro Estado, es más autónomo que el gobierno. Es de carácter constitucional, la sí, autonomía señor, de la Caja, sí, señor. La más autónoma. Pero finalmente la ley prevé una presidencia ejecutiva, la injerencia del Poder Ejecutivo en la Caja del Seguro Social. ¿Cómo ve este tema Juan Diego Castro, verdad? Porque ese es un tema técnico, es un tema jurídico también, ¿verdad? Que no es porque ando yo aquí como un cirujano de toda la vida dedicada, pero eso requiere cirugía profunda. Para empezar, yo no voy a nombrar presidente ejecutivo de la Caja. Y haré... ¿Usted estaría a favor de una gerencia general, entonces, por ejemplo? Totalmente, totalmente. Es más, déjeme decirle 3 cositas muy puntuales. Una, no manda el Poder Ejecutivo en la Caja. Vea qué cosa más triste, no manda. Y no manda en un montón de lugares. Qué interesante, perdón que interrumpa. Para nada. Totalmente, un planteamiento totalmente opuesto al de don Antonio Álvarez. Ay, don Mauricio, viera que don Antonio y yo solo nos parecemos en 2 cosas, en que somos seres humanos y que somos candidatos a la presidencia. Pero vea, le voy a decir algo muy claro, no va a haber presidente ejecutivo. Y yo le voy a reclamar a las cámaras patronales, a los sindicatos y a las cooperativas, porque tienen allí representantes, como por ejemplo, y a mí me gusta hablar con nombres y apellidos, sé cómo defenderme también y sé cómo no decir cosas que sean difamación. Pero tenemos a don Adolfo Gutiérrez en la Caja desde hace 3 periodos, en la directiva. Eso es malsano para una institución, independientemente de que sea o no el mejor directivo. Lo nombra la UCAEP. Perdón que interrumpa aquí. Este me parece que es un tema fundamental, pero tenemos que hacer un breve receso, 30 segundos. Don Mauricio, yo sigo a sus órdenes. Vamos a parar y seguimos con este tema que me parece que estamos entrando a lo álgido aquí. Volvemos, hoy estamos conversando con Juan Diego Castro, candidato a la presidencia por el Partido de Integración Nacional.
Y estamos metiéndonos en la caja, estamos tocando temas que realmente tocan la fibra, ¿verdad? Digamos, de la institución, porque nos estamos metiendo en el tema de la conducción institucional. Entonces estábamos hablando de la conformación de la Junta Directiva. Primero, que Juan Diego Castro no vea un presidente ejecutivo. O sea, no vea al Poder Ejecutivo. Ni en la caja, ni en otras instituciones. Ok, bueno, eso me parece que lo que es técnico es técnico. Ok, entonces no está viendo un presidente ejecutivo, está viendo una figura más, digamos, más autónoma realmente. Y más técnica. Estábamos empezando a hablar de la gente que hoy conforma, porque finalmente la conformación de la Junta Directiva está definida por ley. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se puede hacer ahí? Usted está hablando de temas de nombres, ¿verdad? También, pero bueno. Déjeme decirle que igual que ustedes que tienen instrumentos para el quehacer diario de vuestra profesión, cirujanos y todos los demás médicos, el presidente tiene una cajita de herramientas que cabe en un maletincito como aquellos de los doctores de antes que eran de cueros redondos muy bonitos. Me acuerdo del doctor Arturo Robles Arias, mi pediatra, vea usted. En esa caja hay tres instrumentos: las directrices, los decretos y los proyectos de ley. Pero resulta que el presidente, para hacer una directriz, lo único que necesita es aplicar la ley, dar la orden, y si no se cumple, a la tercera se abre un proceso para destituir al funcionario, sea quien sea. No se usan las directrices. Los decretos, la mayoría son para declarar el día feriado de las fiestas agustinas o el día feriado del cantón de Carrillo, etcétera, etcétera. Los decretos le permiten al presidente ordenar una serie de cosas. Si llevamos la caja a todo el problema del déficit fiscal y a un tema en el que tampoco coincidimos don Antonio y yo, que son los alquileres que paga el Estado. Por ejemplo, el gobierno central paga 80.000 millones de alquileres al año y tiene 9.000 inmuebles que no utiliza. La Corte paga 9.000 millones de alquileres al año y el dato de la caja no me lo han dado los compañeros que están haciendo la investigación, pero le aseguro que no anda en pocos miles de millones de colones. Entonces, cuando nosotros vemos el poder que tiene esta institución, que es otro estado dentro de otro estado, y el concepto de autonomía que tenemos, también se prende una luz que dice, ¿será ese concepto de autonomía de hace casi 70 años? El año entrante celebramos los 70 años de la Constitución. ¿Será ese el concepto de autonomía? ¿Será que el presidente de aquí es simplemente un fantoche que no manda nada? Porque en este país el que manda es el presidente de la Sala Constitucional, que es eterno, que es vitalicio, que decide qué magistrado se va si quiere, que decide en el nombre de Dios qué dice la ley y la Constitución. Entonces, las juntas directivas son nefastas. La caja hay que ordenarla, partirla en tres. Con los servicios de salud hay, como todo en la vida, vamos a directrices, decretos y proyectos de ley. Las directrices son como los jarabes y las medicinas, pero a veces curan. Los decretos, digamos que ya es un tratamiento más invasivillo. ¿Pero cuáles son esas tres partes que dividíamos la caja? No, la verá. Y los proyectos de ley, de allá la radio, para decir algo feo. Y bueno también. Yo agarraría el IBM, y es una institución separada, y la mezclaría con los riesgos de trabajo. Hay otra cosa, déjeme meter este otro gol, que me parece ridículo que el INSS tenga un hospital y que los riesgos del trabajo estén fuera de los seguros que deben ser todos vinculados con salud, enfermedad y maternidad y riesgos de trabajo, y no ese cuento chino. Probablemente es que era muy interesante para el señor Constellan tener un hospital, pero bueno. Segundo tema, el seguro de enfermedad y maternidad. Debe ser un fondo completo, bien administrado, y lo otro, servicios médicos administrados empresarialmente. Y ahí es donde yo me cuestiono por qué la caja no administra los CEBAIS,
¿O por qué no permite, que es la segunda parte, que ya se nos va de directriz y decreto a proyecto de ley? Cuando usted me dice la junta directiva, yo me imagino que deben existir asambleas de asegurados en los hospitales que estén al tanto y que tengan el poder bien determinado para saber qué está pasando. Y en la junta directiva de la caja, o en un consejo, que debe ser algo más grande y sin dieta, que haya gente que va a servirle al país, no echarse un montón de plata y a ver en qué licitación se mete para ganarse una coima, hayan asegurado. La caja no es del Estado, la caja no es de los médicos, la caja no es de la alta burocracia, la caja es de los asegurados. Y se deben elegir a través de todos los hospitales y los centros los representantes que estén ahí, con un equipazo técnico que no se puede tocar con los guantes políticos. Y la parte de servicios médicos, ¿por qué la caja no hace una alianza estratégica? Déjeme soñar con el MD Anderson. Y vamos a tener en Orotina un hospitalazo de tratamiento de cáncer de cabeza y cuello, donde la caja es socia, el MD Anderson, y le damos servicios a toda Centroamérica. ¿Será porque muchos médicos que trabajan en la caja no quieren que le hagamos la competencia al CIMA o a la clínica bíblica? Ahora hay otra institución que está dando servicios médicos, ahí Metropolitano me parece que se llama, a un costo menor, y ha hecho un montón de cálculos. Bueno, y aquí viene algo que puede ser un tabú. Si la caja no me puede dar mi servicio de radioterapia porque había un corrupto, la caja tiene que darme el dinero para que yo me lo haga en otro lado. Ok, tal vez en ese yo mismo marco, no, está bien. Me parece que estamos tocando temas que realmente muy interesantes, ¿verdad? Que me parecía como que había gente que no quería tocarlos. A ver, acabamos de hablar de un tema, por razones históricas. Primero tenemos el tema de riesgos laborales y accidentes de tránsito, es un tema de seguridad social. Claro. Por razones históricas están en el INSS, nació primero el INSS que la Caja del Seguro Social. Hay algunos que hemos abogado toda la vida porque estuviera integrado, como es lo correcto, a mi parecer. Conste que nunca habíamos hablado usted y yo de esto. De acuerdo, pero en el concepto de seguridad social debiera estar integrado. Pero ahí creamos una ley que rompe el monopolio de los seguros, y ahora el INSS es una empresa más que tiene que pelear en el mercado de los seguros, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para revertir eso? Porque si estamos imaginándonos riesgos laborales metidos ya como parte de nuestra caja del Seguro Social, como yo creo que es lo correcto, me parece entender que Juan Diego Castro cree que debe ser así también. ¿Cómo hacemos si ya la ley amarró, digamos, el tema de los seguros de riesgo laboral? Volvemos al tema de mi cajita de herramientas. Eso yo no lo puedo arreglar con directrices y decretos, tiene que ser con reformas legales. Pero las leyes son un mito en este país. Las leyes las hacen los diputados, igual las pueden deshacer, modificar, arreglar. Lo que sucede es que ahí tenemos otra pelota. Vea, si nosotros nos ponemos a observar, cuando llega cuando inicia la legislatura, o sea, el 8 de mayo del 2014, ahí entraron 57 personas, la mayoría nunca habían estado ahí. En menos de 6 meses se echan a perder. ¿Por qué? Porque hay 1000 funcionarios, un reguero de mañosos que empiezan a meterle carbón, a intrigar, a meterle la práctica que tienen. Por ejemplo, déjenme hacer un anuncio del PIN. Nosotros, la fracción del PIN no tendrá asesores de la Asamblea Legislativa de los que hay ahí. Ahora dejan a cada diputado, vea don Mauricio, nombrar 6 asesores por oficina. Si nosotros vamos a sacar 20 diputados, tendríamos, ¿cuánto? 120 asesores, entre 2 y 4 millones de pesos al mes. No, nosotros vamos a tener un número de técnicos muy buenos en economía, en derecho, en salud pública, etcétera, etcétera. Ese es el equipo de asesores para todos nuestros diputados y un secretario para cada uno. Entonces, ahí es donde se dice que es el estilo añejo de hacer política en este país. Yo te apruebo la ley de la caja si vos me le pones un impuesto para hacer un puente en tal cantón. Por favor, no puede ser así. Entonces,
para que esto de la caja se reforme y se arregle y los riesgos del trabajo pasen a todo el sistema de seguridad social, hay que también analizar otro aspecto. Las aseguradoras todas podrán vender riesgos del trabajo, ese es otro tema. Pero yo sí estoy seguro que todo el sistema, riesgos del trabajo, enfermedad y maternidad, y se nos queda ahí un pedacillo por dentro, accidentes de tránsito. Eso debe ser facturado por la caja a las aseguradoras. Qué pena. Ahora, ¿cómo lograrlo? Solo con una ley se puede. Vea qué curioso, porque ¿Y usted una habla... asamblea que es previsible que siga tan fragmentada? No, viera que no. No va a estar fragmentada. No, y déjeme rajar, don Mario. Vea la última encuesta. Ya desaparecieron todos los partidos, solo quedamos Liberación, comprado con los alquileres de la familia Álvarez Marín, pero ya no es Liberación. Ve, ayer cumplió años don Pepe de haber nacido y ni siquiera lo mencionaron en Liberación. Pero bueno, eso es otra cosa. Después está ahí la Unidad pataleando, le cayó una pizza de cemento encima, no se va a levantar, y nosotros somos la segunda fuerza en la encuesta. Y de ahí para abajo todos los chiquitillos desaparecieron. Vea que voto está en -8 de popularidad. Ya como no llega plata de afuera para hacer campaña con banderas amarillos, tampoco van a sacar tantos diputados y le puedo dar la lista. No, aquí las fracciones van a ser muy claras. PIN, Liberación, la Unidad menos, y tal vez salen unos 2 o 3 ahí que son provinciales. Pero es que va a haber una diferencia en nuestro gobierno con los gobiernos anteriores. Es que este presidente va a ir a la Asamblea Legislativa y mis ministros van a ir al plenario toda la semana si es necesario. Volvemos a lo mismo, la Constitución establece que los ministros deben ser atendidos por el plenario las veces que lleguen sin cita. Es obligación de los diputados romper la agenda y atenderlos. Eso sí, el ministro debe contestar respuestas. Cuando yo llegué a decirle al diputado tal o cual, señores, ustedes me están paralizando lo que pasa con los riesgos del trabajo, con los seguros, con la caja, etcétera, etcétera, esto está perdiendo el país. El asunto es cómo se gobierna. Ahora, déjeme contarle un cuento porque yo creo que es interesante para sus miles de radioescuchas. Hace muchos años hubo un accidente horrible en la Cuesta del Aguacate. Una familia chilena, el señor era gerente de la empresa que administra Caldera, viene con sus 4 niños, su esposa y sus suegros de él. Y antes de llegar al puentecillo ese ya, para entrar a San Mateo, se queda sin freno, se va entre el río y se matan el señor, la señora y el bebé. Ese muchacho ganaba mucho dinero porque era el gerente de una empresa muy grande. Y él tenía una oficina en Forum, en Santana, y una oficina en Caldera. Ese día él va a trabajar y tiene una agenda llena de reuniones viernes y sábado. Pero como los suegros vinieron de Chile, los va a ir a dejar al Hotel Fiesta para irse a trabajar a Caldera. Y es la matazón espantosa. Se hace el reclamo ante el INS y un genio de los abogados de riesgos del trabajo, por orden del señor Constenla, se opone al pago del seguro. Y oiga lo que dice, doctor, que en la inspección y recolección de indicios en el sitio del accidente, entiéndase, cadáveres, heridos y además todas las cosas que estaban allí, no había ninguna herramienta. Que por lo tanto no es un riesgo del trabajo porque el occiso no llevaba herramientas. Ya yo no tengo el humor que tenía hace 10 años, ahora soy una persona muy tranquila. Entonces yo le contesté a Constenla diciendo, señor Constenla, fíjese en el protocolo de autopsia que está en el expediente. El occiso, el trabajador, en el cráneo tenía una cosa que se llama cerebro y esa era la herramienta de él. ¿Sabe cuánto costó para que Constenla dejara que le pagaran a esa familia la indemnización? 7 años. Entonces no puede ser, tiene que haber otro criterio. Aquí nosotros tenemos que romper muchos mecates y cadenas. Las cosas se pueden hacer para que sean mejores. Ok, vamos a hacer un
un nuevo receso, Juan Diego, usted manda, y seguimos porque este asunto cada vez se pone más. Volvemos, estamos con Juan Diego Castro, candidato del PIN a la presidencia de la República, compartiendo temas relacionados con el presente y el futuro de la salud pública en este país. Estamos todavía tratando el tema seguridad social. Para mí es un secreto que es probablemente la parte más sensible para los costarricenses. A ver, lo que queda claro es que vemos un sistema de seguridad social único, integrado, donde los riesgos estén realmente integrados. Sí, señor. Estamos viendo una institución tecnificada, o sea, donde realmente sea conducida técnicamente, despolitizada. Sí, señor. Pero hay que entrarle el tema de la gestión, el tema de la administración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para, cree Juan Diego Castro, lo que estaba entendiendo en la terciarización de servicios, por ejemplo, en que el sector privado juegue un papel importante en el fortalecimiento de la caja? Si es así, ¿cómo lo ve? ¿Cómo es que se amarra eso? Lo veo en varios niveles. Que la caja suelte las amarras, que busque alianzas estratégicas en el mundo, que se convierte el país. Yo veo a Costa Rica por su geografía, por su clima, por su gente, por su belleza, en el gran jardín del mundo, en la gran escuela, entiéndase escuela, universidad del mundo, y en el gran hospital del mundo. Pero más allá de la parte dura de los hospitales, de la cirugía, de la radioterapia, de la quimio, no, en un hospital donde la gente llegue aquí a pasear, a sanarse. O sea, un concepto que vaya más allá, inclusive de la misma medicina, todo el tema, que usted lo maneja infinitamente mejor que yo, de lo que significa la vida que estamos llevando en las presas vehiculares, los niños pegados al celular. Ya inclusive oía unos profesores diciendo que hasta la forma de masturbarse de los adolescentes cambió. Ya no se hacía como en la época de nosotros, sino que se hace como tocando un teléfono. O sea, esto es una locura. ¿Qué está pasando con la moral? ¿Qué está pasando con la forma de ver la vida? Y nos vamos a cómo funciona la seguridad social, amarrada, estancada. ¿Por qué no vienen hospitales del mundo a hacer alianzas con nosotros? ¿Por qué no le competimos desde la caja en serio a la Clínica Bíblica y al CIMA o a este otro señor Durman, que está montando un negocio muy interesante? Y que la caja se vea como los funcionarios públicos. Si yo le escribo a usted, funcionario público, para que me conteste mi gestión o mi pregunta, tiene 10 días para hacerlo. Si yo a la caja le digo, yo tengo un carcinoma epidermoide en la amígdala derecha, necesito un acelerador lineal así, necesito 8 dosis de cetuximab, necesito ta. Usted no tiene el acelerador lineal, pero sí tiene el cetuximab. Perfecto. Entonces dígame dónde me voy, porque yo no quiero andar comiendo por un peque el resto de la vida o que me sobreirradien nada más y nada menos que el cuello. Hay que abrir eso. Que eso atenta contra la seguridad social, no es cierto. Atenta contra la seguridad social la corrupción que hay ahí. Venta de órganos, venta de sangre, compras excesivas de medicamento que se pudren, pagos de alquileres de bodegas, el chorizo de las prótesis ortopédicas, el chorizo de radioterapia. ¿Qué le pasó al señor de radioterapia? Don Mauricio, lo suspendieron 15 días y nada pasó al Ministerio Público. Por favor, hay que entrarle en serio. Tengo la ventaja de que el doctor Walter Muñoz es un enamorado de la caja y ha presentado proyectos de ley y todo nuestro equipo jurídico ha estado trabajando con él. Y él va a jugar una participación muy importante junto con Michael Vargas y el doctor Pacheco Pizarro, digamos que él es mi asesor personal. Pero el gran problema de la caja no son los que le dije, son los biombos. Todos los días hay biombos. Mire, a mí me contaban unas historias de terror, que había no mencionemos hospitales ni nada, pero que había un grupo de médicos muy ágiles como comerciantes. Entonces, uno de ellos había trabajado muchos años en un hospital de los Estados Unidos. Cuando había algún paciente ahí con alguna cardiopatía,
le decían, véngase al hotel de playa tal, ¿verdad? Usted va y se asegura en el EVAIS de tal playa o de tal cantón. Dentro de 2 días simula un patatús y una ambulancia llega por usted y lo trae al hospital. Ahí lo tenemos un rato y se va al hotel tal. En la madrugada de tal día nosotros le vamos a hacer toda la operación, le ponemos los resorticos, la cosa, lo tenemos ahí un día sin que nadie lo registre y los expedientes desaparecieron. El señor pagó $200,000 en una cuenta en Bahamas y la Seguridad Social puso todo. Así es, frankensteiniano. El biombo debe ser un delito que no tenga ni siquiera la posibilidad de excarcelación. O sea, cuando hablamos de corrupción es muy grave. ¿Cómo se limpia la corrupción? ¿Cuál es el caldo de cultivo de la corrupción? Usted dijo la palabra, gestión. La pésima gestión en la seguridad social, en los servicios de salud, en el manejo de los fondos del seguro de enfermedad y maternidad, la mala gestión en el IBM, la mala gestión en la Corte, la mala gestión en el Estado, la mala gestión en la administración de los inmuebles del país. Eso es lo que va generando precisamente la corrupción, la tramitología, la forma insolente en que muchas funcionarias y funcionarios de la caja atienden a los pacientes, pero no los médicos, toda la gente es groserísima, porque el asegurado está absolutamente desapoderado. El asegurado no manda. El asegurado es una ficha que no se toma en cuenta ni en las decisiones, ni en la directiva, ni en la forma en que se maneja el hospital. Pero existen las juntas de salud y seguridad social. No sirven para nada. No sirve, no funciona. ¿Qué se hace para modificar eso? Para hacer participar realmente. Yo pienso que este tipo, es que igual estamos, perdónenme que sea tan necio, yo lo veo como, ¿qué puedo hacer yo con las directrices? ¿Qué puedo hacer con los decretos? Si debo hacer proyectos de ley. Los decretos y las directrices las hacemos en el Poder Ejecutivo, eso es como un balazo. Los proyectos de ley hay que ir a convencer a los diputados. Pero bueno, con todo esto se puede hacer vía reglamento. Es más, hay algo muy simpático. Y es lo que está pasando ahorita con una cosa que dijo el vicepresidente ministro de Hacienda, que no iba a haber plata para pagar las cuotas del Poder Ejecutivo a la caja, me parece que las que tienen que ver con pensiones o algo. Oiga, pero qué barbaridad, don Helio, lo que dijo. ¿Y por qué mejor no me deja sin pagarle las pensiones de lujos a los señores que se ganan 10 millones, 9 millones y a la gente que está trabajando y que necesita eso más que los otros que viven en palacios y tal? Veremos cómo se arregla. ¿Cómo se maneja eso a nivel político? ¿En qué están los sindicatos en las cámaras? Yo estoy proponiendo, cosa que no ha hecho ningún candidato, sentar en una mesa a los dirigentes sindicales y a los dirigentes de las cámaras, pero para hablar para un tema, la educación. Pero donde yo veo todo lo que está pasando en la caja día a día, lo que está pasando en todo nivel, don Mauricio, esa es su área. Pero lo que pasó en el Ministerio de Salud, por ejemplo, cuando se hizo la reestructuración... Okay, pero cerremos... Me le salí. Perdón. Ese es un tema... A ver, más bien le iba a proponer. No, cuando usted quiera. Que, digamos que unos 18 minutos, 17 minutos, creo que vamos a tener que volvernos a juntar, Juan Diego. Porque esto con está todo realmente, gusto. realmente Más bien el agradecido soy yo. A ver, ¿a qué le entramos? ¿Entramos al tema... Más bien se lo dejo. Señor, lo que usted quiera. ¿Entramos al tema de pensiones o le entramos al ministerio? Ay, déjeme el ministerio para terminar todo el paquete de la salud. Ok, entonces entramos al ministerio. Finalmente, y esto es por decreto, ¿verdad? Y así está contemplado. Finalmente el ministerio es el ente rector de la salud en este país. Si fuera en el concepto amplio, la salud es, en lo que estábamos hablando, un concepto muy amplio. Finalmente se centra en una rectoría en el sector salud. Entonces está la caja, está acueductos, está el ICODER, está el IAFA, ¿verdad? Digamos que esos son como, a veces ahora este gobierno agregó al Ministerio de Agricultura y Ganadería, es una situación particular, ¿verdad? Pero no hay veterinarios en el Ministerio de Salud. Sí, claro, sí hay. Sí hay. Pero bueno, a ver, es el ente rector.
¿Cómo ve el ministerio, Juan Diego Castro? ¿Es realmente para que ejerza la rectoría? ¿Cree que tiene que ejercer la rectoría? ¿Cree que cuál es su visión de cómo lo ha hecho y qué tendría que hacer si realmente cree que tiene que ser el rector para que realmente ejerza la rectoría? Cuando yo veo las oficinas del ministro de Salud, cuando yo veo las oficinas del Ministerio de Salud, cuando yo veo una ministra que toma nota en una agenda vieja, ay, me agarra como un escalofrío. Cuando yo veo cómo se maneja, por ejemplo, todos los permisos de salud para importar un chop suey enlatado de Pekín o para traer un jabón de, ¿qué será? No sé, de hierbas o algo. Y cómo se permite que se falsifiquen esos documentos para participar en una licitación en la caja en donde se trata de reactivos para las pruebas de hematología o de química clínica, y se alteró eso. ¿Cómo funciona esa oficina? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se supervisan las tales clínicas de cirugía estética? ¿Cómo dejaron que un par de médicos de apellido Vargas Scott, uno le desarmara parte de su cuerpo a una señora y otro matara a una maestra, y el Ministerio de Salud no se da cuenta que ahí están haciendo cirugía plástica sin estar autorizados? ¿Qué relación tiene el Ministerio de Salud con el colegio? Lo que pasa es que aquí tenemos unos nudos institucionales y al final nadie manda nada, nadie sabe qué responsabilidades tiene. Yo conocí muy de cerca el proceso de reorganización que hizo María Luisa, se me olvida el apellido, Ávila. Pocas personas he visto en mi vida tan insolentes como ella. Vea qué curioso, a mí el cáncer me enseñó mucho. Yo llevé un juicio donde Rosana García González, que no recuerdo cómo se llama en salud, en todos los ministerios se llama oficial mayor, directora general de salud, junto con María Luisa hicieron un negocio fabuloso. Se dieron cuenta que cuando el Estado contrata con otra institución del Estado no hace licitación. Entonces el Ministerio de Salud contrató a la Escuela de Ingeniería Industrial y a una fundación que hay aquí en la U y le pagaron $2 millones para hacer una consultoría en donde la contraparte de doña Rosana de la Escuela de Ingeniería Industrial era su novio. Y resulta que la ley de enriquecimiento ilícito no suma novios, amantes o lances, solo esposos o esposas, y se salvó por eso. Pero vea lo que me pasa con María Luisa. Yo venía saliendo de mi radioterapia y entonces mi voz estaba todavía afectada y se me iban, como decíamos chiquillos, gallos. Y yo estoy preguntándole a María Luisa porque viene de testigo a defender a Rosana en ese juicio donde Rosana quería $300,000 porque Graving Moya le había señalado todo el chorizo que hicieron en ese contrato. Y cuando yo le pregunto a María Luisa delante del tribunal, me dice: hable bien, Castro, sabiendo que yo venía saliendo de la radioterapia. Mire, nunca había visto yo un tribunal tan bravo, que sacaron a esta malcriada del tribunal y casi le ponen una multa. Hagamos, perdón Juan Diego que interrumpa, un último receso para volver a seguir el tema ministerio. Entonces, estamos conversando con Juan Diego Castro, candidato presidencial del Partido Integración Nacional. Nos quedamos en el ministerio. Que quisiera dedicarle 5 minutos. Veamos el rol, veamos cómo lo ve Juan Diego Castro, si debe ser o no debe ser, cómo lo ve para realmente fortalecerlo, si es que cree que tiene que ser. Yo le sacaría algunas cosas del ámbito de su rectoría, pero le metería los deportes. Pero tiene los deportes. Sí, pero en serio, los deportes en serio, solo ese ministerio. Porque todo lo que se llama deportes comerciales, en realidad no deporte, tiene la parte de recreación más que... Deportes. Pero deportes entendido no lo que se paga por ver. O sea, no el fútbol que se paga por ver, no el béisbol, sino que la gente aprenda a hacer deportes, que la gente aprenda a comer, que la gente, como los japoneses, a los japoneses desde chiquiticos los enseñan a comer. Entonces los chiquitos japoneses no comen esa cosa, ¿cómo se llama? Meneitos, terrible. Bueno, todas esas bolsitas de comida. Bien.
debe definirse muy bien algo que para mí es esencial. ¿Cuál es la relación entre la caja y el ministerio? Porque sí vimos algunas pataletas de esta misma señora, es que siempre se me olvida el nombre, que quería ser ministra y presidente de la caja. Y bueno, a propósito de eso, los negocios de las vacunitas y las cosas, es que siempre se vinculan todas estas cosas, porque me parece muy desagradable que una ministra vaya pagada por las casas farmacéuticas a dar conferencias por todo el mundo. Pero bueno, ¿cómo se define eso? Creo, y aquí hay algo muy importante que decir, nuestro país es un país que tiene cosas buenísimas, mejor que muchos de la región. Y los ajustes que hay que hacer a nivel jurídico, a nivel institucional y a nivel político son mínimos, pero si los hacemos todo sería maravilloso. ¿Cómo funcionan los centros de salud? ¿Cómo se relacionan con los CEBAIS? ¿Cómo está midiendo el pulso de la salud pública ese ministerio? ¿Qué injerencia o qué relación tiene con la caja? ¿Cómo nos va a decir el ministerio? Miren, señores de la caja, el dengue, por ejemplo. Imagínense cuando yo estuve en el gobierno en el 94, el doctor Weinstock, que era el ministro de salud, y se hablaba del dengue. Bueno, aquella cosa, ¿cómo? No puedo yo contestarle y decirle, mire, hay que hacer 1, 2, 3, 4. Sí lo veo con una definición clara de roles, de estructuras, de cómo se relacionan y de quiénes son los técnicos a cargo. Conozco gente buenísima, técnicos. Por ejemplo, está don Roberto Castro, el de la guerra contra el tabaco. Por favor, un soldado. Gente muy buena en el ministerio, pero fueron apachurrados cuando llega la política. Y cuando llegó el dúo dinámico de María Luisa y Rosana, ese ministerio temblaba, era algo terrible. Igual, hay ministerios que deben irse tecnificando. Inclusive la parte de seguridad y justicia tiene que tecnificarse más. Por ejemplo, esos cargos como el de director general de salud, que debe ser como un gerente general de salud pública, lo entiendo así. Esa es la figura. Debería ser, claro, con otra clase de parlamento, es que por todo lado se me revuelve la olla, pero hay puestos que los debería nombrar el parlamento. Que sea gente como se escoge un contralor, como el mismo Ministerio Público tiene que salir de la Corte. O sea, hay que hacer todo un cambio de la organización que tenemos y hay que cerrar instituciones. Botamos mucha plata en muchas instituciones que podrían llevarse por la 10ª parte de los funcionarios y ser mejores para el país. Juan Diego, aquí quisiera, creo que lo voy a tener que invitar otra vez. Si usted me acepta... No solo lo acepto, ese era mi plan, contarle muchas cosas para que me invitaran otra vez. Nos están quedando temas... Y para que hablemos con mis amigos, el doctor Pacheco y el doctor Vargas. Porque nos están quedando temas ahí que... Pero hay un tema que quisiera retomar ya para ir llegando al final. El papel de la academia en todo esto. ¿Cómo ve Juan Diego Castro el papel de las... A ver, ahora tenemos un sinfín de universidades, ¿verdad? Pero a ver, el papel de la academia... Porque yo separo lo que es el negocio de la educación, por lo menos yo lo intento hacer así, de lo que es realmente hacer academia. ¿Cómo ve el papel de la academia en el fortalecimiento de la institucionalidad, en la construcción de democracia en este país? Finalmente es el alma mater, ¿verdad? Es el alma mater de ambos, ¿verdad? Esta Universidad de Costa Rica, para poner el ejemplo de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo ve Juan Diego Castro el papel de la academia en esto? No solamente en el desarrollo, sino finalmente, pregunta concreta, ¿mantenemos el FES? ¿Lo fortalecemos? ¿Cómo se ve el tema del financiamiento de la educación pública universitaria? En un país que está en crisis fiscal, en un país que desperdicia sus recursos, en un país que tiene impuestos que hay que modernizar y que debemos entender también que hay que pagar un poquito más de impuestos, pero tenemos que ver carreteras, puentes, escuelas, hospitales, servicios, seguridad. El problema es que nos suben los impuestos y todo sigue peor. Y nos queda otro tema para seguirlo, ¿cómo se llama?, motivando para que me traiga otra vez, que es la epidemia de asesinatos de este país. Eso es otro tema de salud pública que se liga con el derecho penal y la justicia.
Para mí las universidades privadas, todas, deben estar reguladas por un ente serio. El CONESUB, en este gobierno, la señora ministra, que es la dueña del SINAES, donde certifican universidades, la señora ministra es dueña. Esa es una sociedad anónima, una empresa privada creada por ley, y ella es una de las dueñas. Ese cuento de la certificación es un negocio que hay que revisar muy bien y que esta señora tiene mucho que ver, por eso no ha fortalecido el CONESUB. En el caso del derecho sí le puedo decir con profundo conocimiento de causa, porque en el 2000 y 2001 yo estuve en la directiva del Colegio de Abogados y existían menos de 20 escuelas de derecho, ahora hay 26, sin contar las sedes y subsedes, en donde, por ejemplo, descubrí en el 2000 que en Cañas una universidad había comprado unas caballerizas y en las cuadras se hacía aulas para formar abogados. Vea qué simbólico. ¿A dónde estamos haciendo los médicos? Es más, ¿a dónde estamos produciendo los docentes? Es que el gran peligro de este país es que en manos de quién dejamos la formación de nuestros docentes, de un grupo de universidades serias a nivel privado y de un grupo de truhanes y comerciantes de la academia que les importa un pito cómo se preparan los futuros docentes, o cómo se preparan los médicos, o cómo se preparan los abogados. Y qué decirle, por ejemplo, en la universidad, que en las universidades que dan la carrera de criminología hay 3.500 muchachos con licenciatura en criminología y no tienen trabajo. O sea, falta una política pública, una política de Estado en torno a la educación. Nos queda un minuto, Juan Diego, nos queda un minuto. Perdón. Un CONESUB. ¿Fortalecemos la educación pública universitaria? Mucho. ¿No la fortalecemos? Sí la fortalecemos y controlamos la privada y la fortalecemos y la juntamos. Debe haber un nexo. Es más, en derecho es muy vacilón, porque los muchachos de las universidades privadas sacan la licenciatura en las privadas y hacen los posgrados en la facultad. Hay que abrir eso. Tenemos que abrirnos al mundo. Tenemos que ser un país que se convierta en un gran foco de desarrollo, y la educación es vital, y los comerciantes de la medicina, del derecho y de la educación tienen que recibir la contraprestación de vida. O sea, o le cerramos las universidades que no sirven, o llamamos a cuentas a los catedráticos de esta universidad que no dan clases, que no investigan o que no vienen a ver a los alumnos. Pero yo pienso que la corrupción no exonera a ninguna de las universidades, ni pública ni privada. Dejamos el tema abierto, Juan Diego. Sí, señor. Yo creo que vamos a tener que volvernos a... Si de verdad me acepta la invitación, vamos a seguir conversando sobre este y otros temas que nos quedan. El tema pensiones no lo revisamos, y ese es un tema realmente que requiere de revisarse. Me alegra muchísimo, le agradezco mucho, y qué bueno no solo volverte a ver en esta pacífica tertulia, no muy pacífica, hecha sea de paso. Usted es un interrogador un poco cruel conmigo, pero no importa, eso es lo que me gusta, que hablemos con seriedad y compasión. Pues las veces que usted me invite yo vengo. No me invite con nadie, porque viera que todavía me dan algunas personas urticaria, pero yo me pongo la cremita encima. Está bien. De verdad agradecer, creo que fue realmente muy provechoso y muy ameno, digamos, esta conversación que hemos tenido, y vamos a tener la oportunidad, si me acepta, de verdad, sí, señor, un nuevo momento, sí, creo que vamos a volver a vernos. Muchísimas Muchas gracias a don Juan Diego y a todos nuestros oyentes. Y a Sebastián, que estuvo manejando el aparato ahí.